Hermanos, buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Bienvenidos una vez más a Equipando al Cristiano. Estamos de regreso esta semana. El día de hoy me encuentro muy contento, hermanos, porque he visto mucho crecimiento de iglesias a nuestro alrededor. Y aunque nos podemos poner a discutir con respecto a doctrinas, errores o no errores, muchas de ellas predican a Cristo, un Cristo vivo, y me da gusto y alegría que el cristianismo se está propagando, no solo en nuestra ciudad, sino por el mundo entero. He visto historias de misioneros como el hermano Javier Cordero, que se encuentra allá en Oaxaca, un área que se encuentra en conflicto ahorita en México. Y el hermano está al pie del cañón predicando la palabra. Me da mucho gusto, hermanos, que la labor que se hace en Equipando al Cristiano rinda frutos. Yo no estoy a un lado de ustedes para ver ni saber lo que ustedes están haciendo, pero sé y tengo la certeza y la confianza en Cristo Jesús de que el mensaje que aquí se da toca sus corazones. Y con esa base, hermanos, hoy no voy a dar lectura de ningún texto bíblico. Simplemente quería agradecer a todas aquellas personas que nos regalan su tiempo para ver y escuchar estos mensajes. Esperamos mejorar con el tiempo. Quiero pedir una disculpa. Siempre me dice mi esposa que por qué me estoy disculpando. Bueno, porque no estoy haciendo un buen trabajo. Creo que el video que saqué la vez pasada, el pastor no se miraba el templo, pero él no se veía, se veía una sombra nada más. Quiero pedir una disculpa a las personas que entran a YouTube para ver estos mensajes. Me voy a enfocar en aumentar la calidad. Así que sin más preámbulo, Pastor Celso Caballero con ustedes. Pastor. Sí, ok, vamos a dar comienzo, a esta prédica esta mañana. Y seguimos como una línea de parábolas. Seguimos enfocados en cierta manera en estas partes de la escritura que están en Mateo. Hablamos de una parábola en la prédica anterior y hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. El propósito era más que todo sacar cierta información y una aplicación de manera errónea de esa parábola, y dijimos que era una aplicación completamente equívoca cuando se lo hacen a la iglesia, y dimos a la información. Para eso, lógicamente, ustedes tendrán que ver esa enseñanza, esa prédica, para que vean la información que se dio ahí. Perdón. La parábola de hoy queremos hablar de ella, mejor dicho, y en este caso hablaremos de la parábola del trigo y la cizaña. También es una parábola, cierta manera, un poco mal aplicable. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Vamos a leerla. De hecho, Jesús es la segunda parábola que él mismo da la explicación, porque la primera parábola que él dio explicación de ella es la parábola del sembrador, que en cierta manera tiene cierta relación esta parábola del sembrador con la parábola del trigo y la cizaña, pues las dos hablan de siembra y de la palabra, que en este caso la referencia es la semilla, es la palabra del Señor. No queremos dejar o pasar de desapercibido esta relación que hay en estas dos en esa manera. Es la segunda parábola, como dije yo, aparte de la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la cual Jesús mismo da la explicación, y lo hace en lo que refiere a la parábola del sembrador.
en el verso 34 al 43. Algunas personas se preguntarán por qué Jesús habló la parábola, o por qué utilizó la parábola, o qué significa parábola. En una manera sencilla, Jesús utilizó sucesos naturales en el tiempo en que Él movió su ministerio en Palestina, hechos naturales que se sucedían o se sucedieron en ese momento para explicar algo espiritual del reino de Dios. Es eso lo que significa la parábola, utilizar algo para explicar algo espiritual. Y eso es prácticamente palabra sencilla, es una expresión sencilla de lo que significaría lo que es la parábola. Estaba viendo algunas información de lo que concierne a esta parábola en el internet y hay algunas cosas de las cuales en lo personal no estoy en acuerdo. Pero antes de que entremos en esto, quiero hacer una oración de apertura para que podamos nosotros hablar de ella. Vamos a leer la parábola, vamos a dar la explicación y quiero dar alguna información que yo tengo, de lo cual considero que son cosas que tienen que traer a nuestro conocimiento y algunas cosas de las cuales considero que son equívocas, que se han expresado en el púlpito, escuela dominical, o en alguna otra parte que se haya hablado de ella. Vamos a hacer la oración. Padre que estás en los cielos, gracias le damos por este momento que usted permite que estemos en este momento trayendo la palabra. Damos gracias, Señor, por el lugar que se nos ha abierto. Gracias por el hermano que está ayudándonos a hacer, el hermano Enrique. Gracias por aquellas personas que intervinieron para dar el sí a que nosotros estemos en este lugar predicando la palabra, o mejor dicho, haciendo esta grabación para luego ponerla en el internet, en el website que tenemos, para que las demás gente del mundo nos vea, las escuche. Y por cierto, damos gracias a Dios por la cantidad de gente que ve estos videos. Gracias, Señor. Solo queremos que sean de gran ayuda y gran información y gran bendición a todos aquellos que les es llegado. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la parábola. Dice el hermano Enrique, la parábola. Luego vamos a dar la explicación que prácticamente Jesús dio la explicación. Para muchos, de hecho, los apóstoles fueron uno de los que le preguntaron que por qué tenía que Jesús hablar en parábolas. Era algo bastante sencillo que él utilizó algo para luego explicar algo espiritual, de lo cual él quería dar a entender a la gente. Pero Jesús fue claro de que el proceso o el motivo por el cual utiliza parábolas fue porque escondía las verdades en algunos corazones duros, incrédulos. Eso fue lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador. Vamos a comenzar a leer la parábola y dice así: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Dije al comienzo que no, por favor, traten de mantener en mente la parábola, no quiero confundirlo. La parábola del sembrador, manténganla en mente porque en cierta manera nos da una relación con la parábola del trigo y la cizaña. Estaba leyendo una parte equivocada. Le reitero otra parábola diciendo, esto ya en lo que concierne a la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero
recoger el trigo en mi granero. Ya en el 36, Jesús explica esta parábola. Recuerden, la parábola del sembrador, que es la anterior, habla también de un hombre que viene a sembrar la semilla. Al final nos damos cuenta de que la semilla, cuando es sembrada, cae en diferentes tipos de terreno. Nos damos cuenta que un terreno es el que recibe la palabra de una manera adecuada, correcta, y da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Los otros 3 reciben la palabra y aparentan ser cristianos, pero se da cuenta uno que son cristianos falsos, cristianos que no son verdaderos. Eso se da cuenta uno al final de lo que es la parábola. En esto simplemente habla de una función, de alguien viene y siembra la semilla y Jesús declara de que alguien viene y siembra la cizaña, que es otra semilla que se siembra. En el 36, como dije al comienzo, Jesús declara lo que es la parábola y lo dice de esta manera. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Recuerden, después de leer esto, yo voy a dar una información que necesito que ustedes tengan. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ya sabemos que es Jesús. El campo es el mundo. Aquí vamos a entrar en cierta información. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, son personas que han recibido la palabra. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, no es ahorita, sino hasta que prácticamente es una parábola escatológica, que eso va a suceder hasta que el fin del mundo, hasta cuando se llegue el momento que se va a llegar al fin del mundo, es que el Señor va a llevar a cabo ese proceso o ese evento. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ok, ahora yo quiero dar la información de algunas cosas que están equivocadas. Y vamos a hacer, tengo varios puntos aquí, 8 puntos que yo quiero traer a mención. Primero, como dije anteriormente, tiene cierta relación esta parábola con la anterior, que es la del sembrador, pues habla de siembra. Eso para que tengamos alguna información ahí. Esta parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, no se puede aplicar a la iglesia, que es lo que por comúnmente se aplica a la parábola, no se puede aplicar a la iglesia porque no es así. De hecho, Jesús declaró abiertamente que esta parábola está aplicada en el mundo, no a la iglesia como generalmente se hace, como comúnmente se ha hecho, sino al mundo. No trata en nada con la situación de la iglesia en sí. Trata del reino, de este reino de Cristo estar presente en el mundo sin que todavía llegue a eliminar esto. O sea, ya Jesús declara abiertamente cuándo va a hacer esto, pero no ahorita. Es equívoco aplicar la parábola en la iglesia y querer eliminar o quitar gente de la iglesia. No estoy hablando de no disciplina, sino estoy hablando de que no es aplicable a la iglesia, sino al mundo, donde la iglesia de Cristo está en el mundo y es por eso que Cristo trae la parábola, aplicársela al mundo, porque la iglesia está en el mundo. Otra cosa, que esta parábola es escatológica, eso ya lo dijimos anteriormente. Va para los tiempos futuros donde todavía no se puede aplicar si no se aplicará en su momento. Otra cosa, vemos que el enemigo trabaja conjuntamente. Ese es un enemigo astuto que está conjuntamente trabajando en el mundo, donde la iglesia de Cristo está. Otra cosa, no nos toca a nosotros hacer ninguna separación entre ambos grupos, sino a Dios mismo, cuando llegue ese momento preciso. Razón por la cual, bueno, hay una parte en la Escritura que declara que Dios ve el corazón y no la apariencia. Probablemente miremos algunos hermanos en diferentes lugares del mundo que tal vez no aparentarán ser hermanos.
Y es eso a lo que quiero referirme. Dios puede ver el corazón de la persona, nosotros podemos ver la apariencia de la persona en sí, pero es Cristo mismo el que ve la profundidad del corazón. Y ese es el que da el dictamen. Creo yo, una de las razones por la cual Jesús declaró, no le toca al hombre llevar esa decisión o hacer ese caso, es porque el hombre no puede ver las profundidades del corazón. El hombre se va a equivocar y además no era el momento preciso para hacerlo. Dos cosas que yo considero por las cuales Jesús declara no. Primero, no era el momento porque es una cuestión escatológica. Segundo, a Dios le toca precisamente hacer ese trabajo, no al hombre en ningún momento. ¿Por qué? Ya lo dije, Dios ve el corazón del ser humano, nosotros vemos apariencia, no podemos ver internamente, pero Dios sí lo ve. Dios ve que algunos de sus hijos que están en la familia de Él, aún tienen problemáticas en lo que concierne a madurez espiritual alrededor del mundo. Muchos de nosotros podemos juzgar a la persona, pero Dios ve el corazón. Así que no nos toca a nosotros, nos equivocaríamos completamente. Abiertamente nos equivocamos si tenemos ese trabajo. Por eso Dios dice, no les toca a ustedes, sino a Dios mismo. Porque Él conoce el corazón, Él sabe perfectamente, conoce a los suyos, dijo Jesús mismo. Él conoce a los suyos. Así que a nosotros no nos toca ese trabajo. Pero sí nos toca instruir, exhortar, alimentar a la gente y esforzarlos y esforzarnos a que sigamos adelante. Otra cosa que vamos a ver, el problema no está en la semilla, pues sabemos que es la palabra, es la palabra de Dios mismo, sino en la semilla que el enemigo siembra en el corazón del hombre. O sea, la semilla de Dios se siembra y eso se va sembrando alrededor del mundo. Y cae en aquellos que son los hijos de Dios. De hecho, la palabra declara que las semillas son los hijos de Dios, son aquellos que han recibido la palabra. Pero hay personas en el mundo que reciben la palabra del enemigo y es sembrada en el corazón de ellos. Esto es lo que también se puede ver aquí. Algunos consideran, y esto es algo equívoco, y lo digo porque investigando en el internet hay mucha información respecto a esta parábola. Hay muchos comentarios. Y algunas de las cosas que yo encontré, que de mi punto de vista considero completamente equívoco, es esto. Alguien habló un comentario acerca de esta parábola y entre una de las cosas que dijo es, Dios es tan poderoso que puede hacer cambiar a la cizaña. Y eso es algo equívoco. Desde mi punto de vista es completamente equívoco. Le voy a decir por qué. Porque la cizaña ha sido, es y será. La cizaña nunca va a cambiar. De hecho, la cizaña existe porque sigue el trigo. Si el trigo bueno no existiera, la cizaña no puede existir. Ella existe porque este se levantó, ella tiene que levantarse paralelamente. Tiene que estar ahí. Por tanto, quien dijo que la cizaña va a cambiar en su momento porque Dios es poderoso, está completamente equivocado. La cizaña es y se de toda la vida. Ella no va a cambiar nunca. Ella tiene que estar allí paralela a los hijos de Dios, que son los granos nacidos en el buen terreno, y la cizaña tiene que estar paralela a él creciendo. Por tanto, ellos tienen un trabajo muy particular junto al buen trigo, y ya sabemos cuál es. En su momento, ella va a ser separada, porque a Dios le toca. Pero cuando la persona esta dijo que en su momento Dios puede cambiar la cizaña, es equivocación. El hecho de que una persona en el mundo no esté en Cristo Jesús y que en su momento ella venga a los pies de Cristo, no significa que ella era cizaña. Nunca lo ha sido, nunca lo es y lo será. Sino que en su momento ella viene a los pies de Cristo y viene a ser parte del reino de Dios. ¿Que ella era cizaña? No, nunca lo fue. Así que esa es una equivocación completamente equívoca desde el punto de vista de una mala interpretación. Otra cosa que consideramos que es completamente equívoco es lo siguiente. Algunos consideran, también lo encontré en una de esas informaciones del internet, lo siguiente. Algunos consideran que nosotros éramos cizañas en un momento anterior. Eso es equívoco. La Biblia, hasta este momento yo no creo, yo no veo, yo no encuentro de que la Biblia nos llame a nosotros cizañas. En ningún momento la Biblia a nosotros nos llama cizaña. El que es cizaña y lo será. Aunque aún así Dios no le llama a ellos, pero sabemos que serán, fueron, son y serán. ¿Cómo nos llama a nosotros? Porque la persona puso, algunos de nosotros éramos cizañas antes de venir a Cristo. No, la Biblia no nos llama a nosotros de esa manera. Hasta donde yo sé, déjeme decirle cómo nos llama a nosotros Dios, a aquellos que todavía no están en Cristo y
cuál es la referencia de Dios con respecto a ellos. Déjenme decirles cómo les llama. En Romanos 5, 1 y 10 son hijos de desobediencia. No le llama cizaña, son hijos de Dios, pero son desobedientes. Eso quiere decir que son hijos de Dios que aún no están en Cristo Jesús, pero son sus hijos, pero son desobedientes. No están en Cristo Jesús. No está hablando de los hijos que están en Cristo Jesús y que caminan en desobediencia también. No está hablando de ese tipo de hijos. No quiero que se haya o que haya una confusión. Esto, cuando dice hijos de desobediencia, son aquellas personas que no están en Cristo Jesús aún y que Dios los considera hijos de desobediencia. Puede leer usted Romanos capítulo 5, 1 y 10 y se va a dar cuenta que está hablando de personas que no estaban en Cristo Jesús aún. No está hablando de personas que están en Cristo Jesús. Y por cuestión de naturaleza pecaminosa, aún cometemos y caminamos a veces en desobediencia. No está hablando de ese tipo de personas. También, ¿cómo le llama? Hijos de ira, Efesios 2:2. Son personas que no están en Cristo Jesús, pero son sus hijos, pero no están en Cristo Jesús todavía, pero son hijos de desobediencia. Efesios 2:3, hijos también, hijos de desobediencia, hijos de ira, enemigos de Dios, perdón. Son Romanos 5, 1 y 10. Hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Hago una aclaración. Hijos de ira, Efesios 2:3. Son personas que no están en Cristo Jesús. Son hijos de Dios, pero no están en Cristo Jesús todavía. Hijos del diablo, Juan 8:44. Y hago estas declaraciones y aclaraciones, porque hay personas que tienen una problemática de entendimiento en esto. Cuando Jesús dijo hijos del diablo, en ningún momento dijo que eran hijos en todo el sentido de la palabra, naturales hijos del diablo, como que el diablo era el creador de ellos o él ha sido el creador de esas personas. En ningún momento eso fue lo que quiso decir Jesús. Son hijos del diablo en el sentido espiritual. O sea, son hijos del diablo porque siguen las enseñanzas o manipulaciones del enemigo. Es por eso que se consideran hijos del diablo. No porque sean hijos del diablo potencialmente hablando, porque el único creador y Señor y dueño de todo lo que existe es Dios mismo. Él es el Padre de toda la raza humana. Aunque sean hijos en Cristo o no hijos en Cristo, Él es el Padre. Lo que pasa que aquí son hijos del diablo en el sentido espiritual. Es por eso que nosotros, así nos llamaba Dios antes de sin estar en Cristo Jesús. Esas son las cosas que quería aclarar. No es mucho lo que quería aclarar porque prácticamente Jesús mismo ha aclarado casi toda la parábola. Pero esas son algunas de las cosas equívocas que hay con respecto a esta parábola. Ya la leímos la parábola, vimos la explicación de ella, de cómo es que Jesús la aplica, y es muy clara y precisa cómo Jesús la aplica prácticamente, no hay equivocación. Lo único que yo quise hacer es dar una explicación de algunas cosas equívocas, y es que no es aplicable a la iglesia. En su momento preciso, alguien tiene que hacer la separación, no nosotros, eso lo dijo Jesús, y hay algunas razones por las cuales nosotros, o mejor dicho, ya las di. Algunas cosas que están en el internet que son equívocas, que de momento considero que no es correcto, ya dimos la explicación de eso. Así que esto es prácticamente lo que podemos decir de ella. Ya como dijimos anteriormente, casi toda la parábola, Jesús mismo le ha dado la explicación. Así que damos las gracias al Señor primeramente y a todas aquellas personas que han intervenido para que nosotros estemos aquí. Y gracias a aquellas personas que nos siguen a través de nuestro website. Y gracias al hermano Enrique que está trabajando con nosotros conjuntamente para que esto sea posible. Así que damos una oración de cierre y le damos gracias al Señor. Señor, le damos las gracias una vez más porque permite usted de que traemos este mensaje para todos aquellos que nos siguen, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que sea su Espíritu Santo, que es el que está en nosotros y con nosotros para que lleve esta palabra y la aplique en el corazón, en el área precisa donde se necesita, Señor. Gracias por este medio. Nos comunicamos y pedimos oración por aquellos que aún no reciben la palabra
y que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por aquellos, Señor, de que están que necesitan sanidad del alma primeramente y después del cuerpo físico. Por aquellas personas, Señor, que están pasando por cuestiones económicas precarias, pedimos, Dios, de que una mano se extienda, un grupo se extienda, un hermano se extienda hacia ellos y les dé esa ayuda que ellos necesitan, Señor, tanto espiritual como material. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.